Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestras clases de literatura. Bien, en esta ocasión nos toca hablar sobre la estructura de una oración, nos vamos a ir a la parte de gramática y nos vamos a hablar el día de hoy sobre lo que son las oraciones compuestas. En videos anteriores ya hemos hablado sobre las oraciones simples. Se le llama oración simple a aquella oración que consta de un solo enunciado, es decir, que tiene un solo verbo, un sujeto y un predicado. Las oraciones simples por lo general están compuestas por estas dos partes importantes, sujeto y predicado. Sin embargo, una oración compuesta tiene otra característica y tiene otra forma de utilizarlas. Una oración compuesta también es denominada como una oración compleja, ya que son estas oraciones que poseen más de un verbo conjugado. ¿Qué significa esto? Que estas oraciones van a estar compuestas de dos oraciones simples en una sola. Por lo tanto, cuando hablamos de una oración compuesta, hablamos de que estos dos verbos, estas dos oraciones, tienen un sentido y pueden o no funcionar juntas. Las oraciones compuestas no necesitan muchas veces una de la otra y en algunos casos, pues una oración va a necesitar de la otra. Bien, vamos a analizar estos dos ejemplos que tenemos en la pantalla que dicen: nosotros cocinamos y ellos lavan los platos. Si analizamos la estructura de ambas oraciones, tenemos como primera preposición nosotros cocinamos, nosotros el sujeto, cocinamos el predicado, el núcleo verbal cocinamos porque es el verbo. Tengo la otra oración que dice ellos lavan los platos, sujeto ellos, predicado lavan los platos, núcleo de este predicado lavan porque es la acción que se está realizando. Una oración compuesta son dos oraciones juntas con un mismo sentido que están unidas mediante a lo que ahora en adelante vamos a llamar nexo. Si bien en las oraciones muchas veces hablamos de los enlaces, cuando hablamos de una oración compuesta vamos a hablar de nexos. Entonces, si yo analizo la siguiente oración donde dice los adultos trabajan y los niños juegan, una vez más, preposición 1, preposición 2, sujeto predicado y cada uno con su propio núcleo. Entonces, no olvides, una oración compuesta es aquella que está formada por dos oraciones simples. Pueden ser dos o más oraciones simples siempre y cuando tú analices bien si tienen la misma dirección, si tienen la misma ruta del mensaje de la oración. Existen tres oraciones compuestas principales. La primera se llama oraciones compuestas coordinadas, oraciones compuestas subordinadas y las oraciones compuestas yuxtapuestas. Vamos a iniciar con las coordinadas. Una oración compuesta coordinada va a ser aquella que va a ser la unión de una o dos o más oraciones simples, pero estas van a estar unidas a través de un nexo. Cuando vamos a hablar de nexo, estamos hablando del enlace que une estas dos oraciones y en este caso el nexo que va a unir a las oraciones compuestas coordinadas van a ser necesariamente una palabra o una letra. Por lo tanto, una oración compuesta coordinada es aquella que se une mediante una letra. Se llama nexo coordinante. Estas oraciones tienen como principal característica el ser independientes. ¿A qué se refiere cuando dice independientes? Se llama independencia sintáctica cuando una oración funciona sin la otra. Es decir, yo puedo agarrar esta primera oración donde dice la peste invadió el pueblo, tengo sujeto, predicado, núcleos, es una preposición. Tengo la segunda que dice la población migró, sujeto, predicado, núcleos, no le falta nada. Si yo decido eliminar la primera o decido eliminar la segunda, obviamente quitando el nexo, la oración no pierde sentido. A eso se refiere cuando hablamos de independencia sintáctica. Las oraciones funcionan por sí solas, no necesitan a la otra, pero al estar juntas, pues forman una oración coherente. Las oraciones compuestas coordinadas se dividen a su vez en varios tipos. En esta ocasión vamos a estudiar tres tipos principales. Las oraciones compuestas coordinadas copulativas. Se les llama así porque estas oraciones van a aumentar algo más a la oración inicial. ¿Cuáles van a ser los nexos principales que utiliza? Y, ni y qué, dependiendo en qué momentos necesite cada uno de estos nexos. Por ejemplo, compraremos los platos, varias cazuelas y usaremos algunos vasos. Si tú analizas esta oración compuesta, si eliminas la primera o la segunda, ambas funcionan por igual, no necesitan la una de la otra, pero ambas complementan su sentido al unirse.
Luego vamos a conocer a las oraciones compuestas coordinadas disyuntivas. Se llama disyuntiva porque estas oraciones van a poner un pero a la oración que yo estoy realizando. También se les llama oraciones compuestas coordinadas adversativas. Estas oraciones van a utilizar diferentes nexos, entre los cuales van a estar o, u, pero también pueden estar pero, más, aunque, sin embargo, entre otros. Estas oraciones compuestas disyuntivas, de igual manera, van a ser dos oraciones simples unidas. ¿Y en qué momento voy a utilizar yo la u? Solamente cuando haya un choque de vocales entre la primera palabra y el nexo coordinante, ¿no? En este caso, yo puedo decir entras o sales. Tú dirás, pero acá no tengo sujeto. Claro que tenemos un sujeto, pero es un sujeto tácito, tanto en entrar como en salir. Y el nexo coordinante disyuntivo está acá, separando ambos, y ambos funcionan por igual. Luego tenemos a las oraciones compuestas coordinadas adversativas. Adversativas significa que estas van a expresar oposición o contrariedad, es decir, van a poner un pero a algo. Y los nexos más usuales son pero, más, sino, aunque, sin embargo, no obstante y excepto. Acá es importante que antes de utilizar cualquiera de estos nexos siempre pongas una coma delante del mismo. Esto por el hecho de que es una regla gramatical que debes seguir, no puedes saltártela. Si yo utilizo una de estas palabras en oraciones compuestas, siempre va a ir la coma antes de ella. Entonces yo digo, vendrás a casa, pero permanecerás tranquilo. Oración 1, vendrás a casa, permanecerás tranquilo. Oración 2, pero nexo coordinante adversativo. Bien, pasamos al siguiente y nos toca hablar sobre las oraciones compuestas yuxtapuestas. Se le llama así porque estas oraciones van a carecer de un enlace escrito, sino que estos van a utilizar nexos que van a ser signos de puntuación. Estas oraciones compuestas yuxtapuestas de igual manera es la unión de dos oraciones simples, pero la unión de estas dos se va a dar mediante un signo de puntuación. Por ejemplo, ¿qué signos yo puedo utilizar para hacer una coordinación compuesta yuxtapuesta? Pueden ser la coma, el punto y coma y los dos puntos. De igual manera que las oraciones compuestas coordinadas son independientes, no necesitan de la otra para entenderse y funcionan cada una por su parte. Mi hija está enferma. Oración 1, preposición 1, sujeto predicado, núcleos en cada uno. No podré ir a la oficina. Sujeto predicado. Tenemos acá una preposición 2, que si bien no hay sujeto escrito, hay un sujeto tácito que se sobreentiende. Ambas oraciones funcionan por sí solas, no necesitan la una de la otra y están unidas mediante un nexo, que en este caso es un signo de puntuación. Este es el más sencillo, es el que menos problemas nos va a presentar, solamente hay que recordar que para que sea compuesta yuxtapuesta necesita dos verbos, si no, no es compuesta. Y terminamos con las más complejas, que son las oraciones compuestas subordinadas. Una oración compuesta subordinada, igual son dos oraciones simples unidas, sin embargo, una oración depende de la otra. ¿Qué es el sentido de dependencia sintáctica? Cuando una oración pierde sentido porque pierde una parte de su estructura. Por ejemplo, la casa que visitamos ayer me encanta. Oración 1, oración 2. Si yo analizo esta oración y voy a eliminar, suponte, la primera parte y digo me encanta, solo me encanta, no hay forma de que yo comprenda qué te encanta. Es una oración incompleta, carente de sentido. Por lo tanto, en una oración compuesta subordinada, una siempre va a ser la que va a darnos el sentido y la otra va a ser la que nos va a complementar. Pero esta complementación no significa que sea ajena, sino que es parte de la oración, pero a la primera, a la que contiene el sentido principal, le vamos a llamar oración principal, y a la oración que depende de la anterior, la vamos a llamar oración subordinada. Entonces, en una oración compuesta subordinada, una es la que contiene el sentido completo y la otra es la que depende de la primera para darse a entender. Existen varios tipos de oraciones compuestas subordinadas. En esta ocasión solamente vamos a hablar de manera general y vamos a hablar de cuáles son los nexos más usuales. Los nexos más comunes son qué, cuál, quién, cómo, dónde, y hay varios tipos también, pero ahora nos vamos a enfrascar en el qué. Este nexo va a ser el nexo subordinante por naturaleza. Si yo lo utilizo en una oración, si lo utilizo al inicio de la oración, al medio, va a crear una subordinación siempre y cuando yo tenga dos verbos. Es importante que recuerdes ello al momento de escribir tu oración.
Bien, espero que te haya sido de mucha ayuda. Gracias por tu atención.